están, amigos? Qué gusto recibirles en un programa más de Diálogos con Lorena Bernal. Como siempre es un gusto y también atendiendo esos pedidos que ustedes nos hacen para conversar como siempre con el doctor Armando Camino. Él es médico psiquiatra, también está al frente del Club de Leones. Y la verdad es que siempre es un gusto y gratificante escuchar sus recomendaciones y sus conocimientos. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Lorena. Siempre para mí es un agrado, me pongo muy contento cada vez que nosotros tratamos de topar lo que es la salud mental, nuestros trabajos sociales, la entrega que tenemos de día a día. Y siempre es bueno hablar de salud mental porque cada vez el ser humano, y peor aún más los ecuatorianos, estamos expuestos a situaciones afectivas, emocionales, y esto es lo que se llama el entorno. Cada vez tenemos situaciones en el entorno que nos están influyendo o influenciando en nuestro comportamiento. Definitivamente, doctor. Ahora, con usted ya llevamos muchísimos años hablando de salud mental, lo hicimos a través de un medio de comunicación como Radio City, y usted siempre ha estado con esa constante de llegar a la ciudadanía para que se cuiden, para que no tomen a la ligera, doctor, esto de la salud mental, porque puede traer consigo muchas connotaciones nefastas, ¿no? Inclusive llegar hasta el suicidio. Sí, Lorena, nosotros cada vez vemos hablando, hoy voy a poner un ejemplo. Hablamos hace algún tiempo atrás de famosa cuarentena que tuvimos por el COVID. Sí. Hemos hablado de las situaciones socioambientales, desastres naturales. Hablamos de la sequía. No tuvimos cortes eléctricos. Y hablábamos de la inseguridad. Hoy estamos hablando de las inundaciones, estamos hablando de deslaves. Son desastres naturales. Estamos hablando hoy prácticamente a los ecuatorianos. Estamos entrando en una situación política para mí sumamente importante que para todos los grupos sociales que tenemos en el país está influenciando en el estado emocional. Todos nos proyectamos, todos hacemos conjeturas de lo que puede suceder con una persona y con otra persona. Así es. Esa inseguridad es lo que nosotros podríamos decir que en ciertas personas que tienen una personalidad premórbida o situaciones previas pueden desencadenar en situaciones emocionales o generar ya enfermedad, que es lo que hablamos del famoso estrés postraumático. Muy bien. ¿Qué es el estrés postraumático? Es volver a presentar la sintomatología emocional que yo presenté cuando tuve el estrés agudo. Y el estrés postraumático hay que manejarles muy bien con equipos inter y multidisciplinarios que hoy se llama multimodales para poder nosotros tener el alcance, el acercamiento y el manejo para que estas enfermedades no se queden como una enfermedad crónica con discapacidad emocional y discapacidad funcional. Doctor, un poco remitiéndonos, porque este tema de la salud mental es tan amplio, pero generalmente si nos enfocamos en un grupo poblacional de las mujeres que están entrando en la perimenopausia, en la menopausia, yo le pregunto esto, doctor, porque he tenido muchos pedidos que nos han solicitado justamente su parecer en relación a aquello. Son diferentes desbalances que tiene la mujer con sus hormonas y hay síntomas y uno de ellos precisamente es la depresión, son los estados de ansiedad, etcétera. Tanto es así, doctor, que muchas mujeres van de consultorio en consultorio y se sienten pésimamente mal, pero es algo o un trabajo en equipo que inclusive usted también mucho lo ha dicho, que la psiquiatría o la psicología no es una rama de la medicina que debe abordársela por sí sola, sino que tiene también su relación directa con otras especialidades. Así es, tiene toda la razón. Cuando se trata de trabajar o intervenir, independientemente de una especialidad, de otra especialidad y de otra especialidad médica, nosotros siempre hemos trabajado desde hace un montón de años considerando al ser humano como un todo. Así es. Físico y psíquico. Pero cada vez esto ha ido madurando y creciendo durante el transcurso del tiempo, que tal es así que les voy a hablar con términos médicos para que me vayan entendiendo. Hay un famoso eje endocrino metabólico que se llama el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, suprarrenales y gónadas. Ese circuito hormonal es tan desarrollado en la mujer que es una autopista norteamericana. Este circuito hormonal en nosotros los hombres es también desarrollado, pero no es tan complejo como el de las mujeres. Tal es así que hablamos que el hombre y la mujer, hasta los 12 años, las enfermedades emocionales son iguales, es decir,
uno a uno. Muy Pero bien. a partir de los 12 años en la mujer sucede un cambio hormonal o metabólico tan importante que se llama la menarquia, o sea, se llama la primera menstruación, donde todo el circuito hormonal ya cambió Ok. y cambiará para el resto de su vida. Tal vez así que las menstruaciones ahí seguirán y cada vez que hay cambios hormonales a través de este eje, también se producen cambios emocionales porque el circuito endocrino metabólico está tan cerca del circuito neurológico. Y donde está el neurológico también hablamos de la funcionalidad que tiene que ver con las emociones. Conforme vamos creciendo, dependiendo de las épocas de la vida, se van presentando también cambios emocionales. Y tal vez decir que la pregunta que me hace Lorena, sí, cuando llegamos a la perimenopausia o la menopausia, se producen famosos cambios nuevamente en este eje, al igual que cuando fue a los 12 años de edad. Esos cambios hormonales del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, suprarrenales y gónadas, produce también cambios emocionales. Y cuando no es manejado adecuadamente, no solamente es el reemplazo hormonal que hace una especialidad, sino también es el reemplazo hormonal con medicación que ayuden a regular lo que se altera por este feedback que hay entre endocrino metabólico y sistema nervioso en lo que tiene que ver con la parte emocional. Les voy a poner un ejemplo. El carácter, el comportamiento, el estado de ánimo, la irritabilidad, ¿sí? Que es mucho más susceptible mientras más grandes somos nosotros. Y hay un síntoma que es el que siempre yo digo aquí, inclusive cuando hacemos docencia con nuestros psiquiatras que nos dan a futuro, es siempre valorar, porque a partir de esa edad comienzan a presentarse cambios importantes como el trastorno de sueño. Y uno de los más frecuentes es el insomnio. Entonces, esa responsabilidad también es nuestra. Por eso hablamos ahora de la medicina, hablamos de la psiquiatría, hablamos de la psicología, la neuropsicología, y hoy hablamos de una especialidad en psiquiatría que es la psico-neuro-endocrino-inmunología. O sea, ya vemos que ahora el psiquiatra ya no es el psiquiatra, ahora es el psiquiatra. Y esta especialidad se llama psiquiatría de enlace porque vamos a trabajar con el endocrinólogo, con el ginecólogo, con el traumatólogo, con el oncólogo, vamos a trabajar con el inmunólogo, con el infectólogo. O sea, ya esa psiquiatría de enlace nos lleva a que para poder hacer lo que hemos venido hablando desde décadas, es el hecho de que el ser humano es un todo. No se puede dividir una parte y dividir a la otra parte. Eso se llama un tratamiento holístico, como tiene que ser. Salud mental es un contexto bien amplio. Y ahora ya estamos viendo el endocrino metabólico, el sistema nervioso, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de los acompañamientos, las psicoterapias. Entonces, nuestro equipo es cada vez más grande, por lo menos para Armando Camino, en nuestra área de salud mental que tenemos aquí en el Hospital Básico Club de Leones. Nosotros tenemos un equipo multimodal, tenemos todas las especialidades y sus especialidades en psicología y en psiquiatría. Todos los profesionales que estamos en este hospital tenemos subespecialidades o maestrías para poder cubrir estas necesidades de demanda que cada vez vemos que en el país están apareciendo. Y tal es así que una de las preocupaciones que tenemos, y yo lo he hablado no ahora en este medio, sino en muchos medios, desde la cuarentena, las enfermedades mentales comenzaron a mutar, se han modificado. El curso normal de las enfermedades han cambiado. La psicopatología, que son los síntomas y los signos, han cambiado. Entonces ahora para armar una enfermedad tenemos que reunir muchos elementos para poder llegar al diagnóstico. Ahora, doctor, dentro de lo que usted nos acaba de explicar, y es súper interesante lo que usted nos decía, las mujeres, por ejemplo, desde la adolescencia, cuando ya hay ese cambio de la niñez a esta etapa de la adolescencia, hay una serie de cambios, usted nos decía desde la perspectiva endocrinológica, ginecológica, en fin, y lo mismo suele pasar cuando ya llegamos a la época de la menopausia. Y doctor, también hay otra situación también bastante peculiar. Cuando se enfrenta al paso de los años, quizá la mayoría de personas puede asumirlo de una manera pues madura, pero para la mujer es como un shock el hecho de analizar y decir, bueno, ya estoy entrando, voy camino a la vejez y demás, doctor. También es un impacto emocional lidiar con eso, con los cambios, a veces también a quienes tienen su pareja ya no tienen el mismo líbido, o todo esto empieza a resquebrajarse, doctor. Y este mensaje no únicamente debe ser
direccionado a las mujeres, sino también a los hombres para que entiendan lo que está pasando este proceso de la menopausia en la mujer. Sí, me parece muy prudente, Lorena. Mire, por eso hay que trabajar y educar. Y la educación va para prevenir, informar, para que tenga una mejor calidad de vida. El hecho de ir pasando en distintas fases tiene que venir también por el acompañamiento terapéutico y el acompañamiento o soporte familiar o socioambiental. Hay una de las características que cuando llegamos a cierta edad, que esa no la analizamos, debemos tratar de analizar solo desde el punto de vista médico. Si nosotros vemos nuestra condición de vida social, familiar, hay un elemento pasado 60 años en adelante. Así es uno de los más básicos, que a veces ni siquiera tomamos en cuenta, se llama soledad. Tal vez así que por esto, estos parámetros como la soledad, en otros países mucho más desarrollados que el Ecuador, han comenzado a desarrollar programas de soporte, de acompañamiento y de convivencia en personas de 60 años en adelante. Tal vez así que cuando nosotros vemos los turistas que llegan a nuestro país o van a Galápagos, vemos gente de edad avanzada, gente grande en edad. ¿Pero por qué lo hacen? Porque son una forma terapéutica de poder llevar y suplir ciertas necesidades emocionales que cada vez son más carentes. Y con respecto a la parte esta que hablamos de la menopausia y los cambios emocionales, si cada vez vamos nosotros creciendo, se van produciendo cambios funcionales. Nuestros órganos van cambiando. Alguien me decía, se van envejeciendo y van disminuyendo la funcionalidad. Sí, y al disminuir la funcionalidad, si no tengo el entendimiento y la comprensión de las parejas, familiares, amigos, nosotros vamos a sentirnos mal y ese es otro shock emocional que nos puede llevar a desencadenar, sumado al hormonal, sumado al físico, sumado a las condiciones de vida, la inseguridad que vivimos ahora, el momento actual que es una emergencia que no hemos trabajado, solo recibimos publicidad que nos invade en medio mundo con respecto a esto que es una acontecimiento tan trascendental en la vida de todos los ecuatorianos, pero no nos van formando que lo aceptemos, que lo trabajemos, que lo planifiquemos, que conversemos con la familia, que nos programemos para que este evento sea aceptado de una mejor forma y una mejor calidad. Doctora, entonces, ¿qué sería lo más recomendable, lo más saludable en la época de la menopausia para la mujer? Primero, asistir a su médico ginecólogo o ir directamente a un médico psiquiatra. ¿Qué es lo más conveniente? Lo de siempre existen protocolos de tratamiento, protocolos de diagnóstico, pero yo los llamo a veces hojas de ruta. Cuando vamos llegando a cierta edad, los cambios hormonales de la mujer, la menopausia, el hombre la andropausia. Cuando vamos viendo ya esos cambios emocionales, primero deberemos ir al médico de especialidad para que vaya determinando qué hormonas están cambiando, están deficitarias, para que ellos comiencen a dar el apoyo clínico para ese tipo de deficiencia. Pero a la vez, cuando se presentan cambios emocionales, acudir al médico especialista en lo que tiene que ver con el ánimo, el humor, las emociones y ciertas cosas. Le pongo un ejemplo, solamente el sueño, y que ellos le ayuden en el proceso para que, por un lado, la parte hormonal, por otro lado, la parte emocional, inclusive puede ser que de la parte emocional ya pasar al acompañamiento terapéutico. Y lo que se llama la psicoeducación a los familiares, a los acompañantes o a los convivientes para que nos puedan poder llevar o sobrellevar bien este modelo de vida. Entonces, por eso les decía, así como hay múltiples causas de las enfermedades emocionales, el tratamiento también es multimodal. ¿Y por qué tiene que hacerse esto muy bien hecho? Para evitar que exista la polifarmacia. ¿Qué quiere decir esto? Que le den un medicamento para el dolor del ojo, otro medicamento para el dolor del otro ojo, y el medicamento para el dolor del dedo, un antibiótico por si acaso, para la presión, para la diabetes, para la tiroides, antiinflamatorio, un diurético. Entonces, estamos hablando de que estamos tomando unos 10, 20 medicamentos, es la polifarmacia. Y lo que intentamos hacer es que la medicación que se dé sea justificativa, porque hay medicamentos que se pueden utilizar para una cosa y medicamentos que también en psiquiatría de enlace también utilizamos en nuestra especialidad, pero son de otra especialidad. Por ponerles un ejemplo, hay un medicamento que son analgésicos, antiinflamatorios y utilizamos también para ansiedad. Hay medicamentos para la alergia, utilizamos como hipnóticos. Hay medicamentos inclusive en oncología,
que también se utilizan en la parte nuestra para trastornos del humor en psiquiatría. Hay medicamentos de psiquiatría que mejoran el sistema inmunológico. Hay medicamentos que mejoran el sueño y también mejoran el apetito. Entonces, ese es un trabajo cuando se hace con ética, con profesionalismo, siguiendo protocolos, siguiendo estas guías y siguiendo las hojas de ruta para el beneficio del paciente, el pronóstico y tener una mejor calidad de vida. Cuando hablamos nosotros de la fase de menopausia, vivamos y disfrutamos nuestra vida, que es lo que nos queda. Ya hemos dado mucho, pero disfrutemos con calidad, se llama calidad de vida. Y esa calidad de vida nosotros la podemos conseguir y consultando médicos de especialidad y médicos de especialidad que sean muy éticos. Y la idea es que ustedes se sientan tranquilos, conformes y con un bien común. Ahora, doctor, usted ha mencionado un síntoma que evidentemente es bastante constante, ¿no? Que es el no poder dormir. O sea, y no hay que tomarlo a la ligera, y muchas personas obviamente dicen, ay, es que yo no quiero hacerme adicta a los medicamentos, o voy a buscar algo natural, o simplemente se dejan llevar por la publicidad engañosa. Entonces, ventajosamente en medicación psiquiátrica se ha avanzado muchísimo, doctor, hay excelentes opciones. Sí, claro, Lorena, y una de las condiciones importantes en el trastorno del sueño, primero hay que determinar cuál es el trastorno del sueño. Para Armando Camino, el sueño o los trastornos del sueño es una emergencia médica psiquiátrica y como tal tiene que ser abordada llegando primero a evaluar y diagnosticar porque hay varios trastornos. Voy a poner un ejemplo. Los más frecuentes son el insomnio. Y hay insomnio inicial, insomnio intermedio, insomnio terminal en una clasificación. En otra es agudo, subagudo y crónico. Muy bien. En uno es leve, moderado, grave o severo. Entonces, dependiendo de la característica de cada uno de estos trastornos del sueño, seguir el protocolo, ¿sí? O la guía de recomendación que el profesional tiene para iniciar con un medicamento de acuerdo a este tipo de trastorno. Porque a veces hay profesionales que inician con un protocolo que no corresponde a este. Pero en cambio este ya me afecta a futuro, si va a otro profesional, porque ya tendría que tratar de igualar esta medicación, se llaman receptores. Y al ocupar estos receptores ya es difícil que yo los vuelva a ocupar. Muy bien. Ahora, doctor, usted había mencionado esto de la andropausia. A veces simplemente se estigmatiza a los hombres, ay, es que es más gruñón, no, es que es el mal genio, no, es que es la edad. Pero igual, ¿no? Como en las mujeres con la menopausia, los hombres también cursan con la andropausia. Claro está que, como usted bien decía, doctor, al inicio, quizá en los hombres es un poco más manejable, quizá, doctor, que en las mujeres, que tenemos más bien otro tipo de formación orgánica, a diferencia de los hombres. Sí, yo le decía en algún momento, Lore, el circuito endocrino metabólico hormonal de la mujer es muy distinto al hormonal del hombre. Entonces, yo tengo una recomendación que me hicieron alguna vez en alguna formación y decían que el circuito hormonal de la mujer es como una autopista norteamericana de 6 carriles. Si pasa un accidente en un carril, sí puede ser un caos. Pero es más fácil de establecer la circulación porque son 6 carriles. Yo me llevo, los que vivimos aquí en Quito, nuestro circuito hormonal es como la vía oriental, que tiene solo 2 carriles. Se daña un bus, un auto, en la vía oriental se hizo un caos en todo Quito. Y hasta que resuelvan eso pasará un cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que también se presentan cambios emocionales en nosotros los hombres, cambios del estado de ánimo, ansiedad, depresión, cambios en el carácter, cambios en el comportamiento, trastornos, otra vez voy a poner trastornos en el apetito, se altera el metabolismo, tenemos también trastornos del sueño. Entonces tenemos un montón de patologías que inclusive también se presentan en nosotros los hombres, que son enfermedades también inclusive de alguna manera cuadros más graves. Y una persona que no se estabilice emocionalmente y se altera el sueño, por ejemplo, y no se regula, esto puede ser la puerta de entrada a cuadros más graves en edad más adulta, más grande, que puede ser los cuadros de demencia senil. Muy bien, hay que tener mucho cuidado entonces. Gracias, doctor, por estas recomendaciones. Qué interesante es escucharle, como siempre, con su experiencia tan grande y sobre todo desde el enfoque humano, ¿no? Del hecho de entender al ser humano como tal. Y, doctor, ¿dónde lo podemos ubicar? A ver, soy el doctor Armando Camino, soy médico psiquiatra
y presidente del Club de Leones Quito Central, ¿sí? Desde un punto, soy médico psiquiatra del Hospital Oncológico de Quito y tengo la consulta privada en el edificio Kioto, Inglaterra y República. El teléfono es el 2269-928 o al 099-646472. Gracias, doctor. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Lore, siempre presto. Gracias por su atención. Será hasta una próxima entrevista.